Doy paso a Juan Antonio Gómez, del IES Ramón y Cajal en Murcia. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes, Susana. Bueno, pues agradecer, como el resto de mis compañeros, la gran oportunidad de participar en este foro, agradecérselo al Ministerio y también a la Consejería de Educación y Cultura de la región de Murcia por su confianza que ha tenido siempre en nosotros. Para presentaros el centro, el IES Ramón y Cajal es un instituto grande de unos 1.550 alumnos, de los cuales el 60% es de formación profesional y el 40% es de ESO y de bachillerato. Está situado en la ciudad de Murcia, en un punto limítrofe de la ciudad, junto a la Ciudad de la Justicia, y participa en numerosos proyectos, en los que destacan pues, el proyecto Erasmus, altas capacidades, plurilingüe, el proyecto de mediación, Cable Amarillo, de robótica, el bachillerato Mares, que es un bachillerato de investigación, es un centro de enseñanza digital avanzada, el plan de fomento de la lectura, etc. Os voy a presentar, en cambio, ahora una experiencia que ha unido prácticamente todas y que ha revitalizado a este instituto. Ha ilusionado a muchos profesores y abarca a todos los grupos de educación secundaria. Actualmente no hay ningún alumno de mi centro, nadie, en educación secundaria obligatoria, que no trabaje de la forma en que os voy a mostrar. Esto ha mejorado pues, el rendimiento académico de nuestros alumnos, las relaciones interpersonales entre profesores y alumnos, también el clima de convivencia y en la imagen exterior del instituto. Nosotros veíamos, como todos vosotros, ¿verdad?, que tenemos un sistema agotado. Yo lo definiría así, un sistema agotado, alejado de la realidad, que no desarrolla las capacidades que tienen nuestros alumnos y, lo que es aún más grave, que anula la creatividad. Y consecuencias de todo ello, pues hemos visto que el alumno que tiene desmotivación, aparecen los problemas de conducta, el fracaso, el absentismo, el abandono escolar, y por eso nuestro sistema necesita una renovación profunda. Empezamos hace 14 años y comenzamos pues, a hacer proyectos interdisciplinares basados en el eje emocional. Pero estos proyectos eran anuales. Trabajaba el profesor que quería, el que era inquieto, se juntaba con el grupo y trabajaba en este tipo de proyectos. Entonces, cuando quisimos avanzar, empezamos a ver qué ocurría en otras regiones, en otros países, y vimos que la referencia en otros países era el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en proyectos. Los centros más innovadores que vimos trabajaban así. Y lo conectamos con el proyecto Erasmus Plus. Vamos a hacer entonces estos proyectos, pero vamos a conectarlos con países europeos. E hicimos proyectos también con países europeos. El cambio lo comenzamos en el curso 2015-16 con primero de la ESO. No habíamos visto otros centros y vimos que dio unos resultados excelentes y fue extendiéndose progresivamente a segundo, a tercero, a cuarto, a toda la educación secundaria. Y ya en el bachillerato hemos hecho un bachillerato de especialización curricular también basado en la investigación. Para nosotros es un proyecto. Es una secuencia de tareas integradas, de manera que la tarea es una creación de los alumnos, una maqueta, un vídeo, una canción, un cuento, un juego. Todo eso se desarrolla por los alumnos colaborativamente y esta es la forma idónea de desarrollar las competencias que vimos nosotros. Así con proyectos, por ejemplo, como Comer bien es vivir mejor, de alimentación. Estamos a tiempo de sostenibilidad. Todos somos capaces de discapacidad. Mujeres we can do it, sobre la igualdad. Desarrollamos gran parte del currículo de todas las materias. Hacemos un proyecto cada trimestre y para que la duración no sea excesiva y porque tiene que formar parte de la calificación de cada materia. Eso era para nosotros muy importante. La organización práctica, Susana, es parecida a la vuestra, pero quizá no, un poquito diferente. Lo que nosotros hemos hecho ha sido una franja de proyectos de unas 8 horas. Pero en esta franja de proyectos, cada materia ha puesto una hora, ha dejado una hora en esa franja de proyectos. Está organizado así. De manera que en esa franja de proyectos desaparecen las materias y aparece el proyecto. Nosotros hemos puesto a los grupos enfrentados. Nuestro centro lo puede permitir.
puerta con puerta, quiero decir. Y los 4 grupos de la ESO los tenemos que los profesores transitan de una aula a otra, simulando lo que sería una superaula. Los profesores ya no son de las mismas materias, se están trabajando profesores de matemáticas, de lengua, de física, de química, y transitan de una aula a otra, ayudando, colaborando, prestando ayuda a los grupos colaborativos. Hemos construido grupos colaborativos de 4 alumnos normalmente, es el número quizá ideal, con distintas responsabilidades y además que tienen autonomía al hacer sus trabajos. No todo el mundo está haciendo el mismo trabajo. El grupo tiene su autonomía para hacerlo. Está tutorizado por un profesor o por 2 profesores que colaboran con los grupos, los guían y van viendo que no pierdan el tiempo, ¿no? Los guían, y los guían de una forma especial a un profesor o 2 profesores a cada grupo. El perfil, por tanto, que nosotros creemos, contestando la pregunta que nos hacía Susana, del profesorado del siglo XXI, es un profesorado que deje de ser el centro del aprendizaje, ¿no? Esto es típico, pero es la verdad. Tiene que dejar de ser el centro del aprendizaje para pasar a orientar, a guiar a los alumnos. Además, tiene que aprender a colaborar con sus compañeros en la elaboración de los proyectos y en la puesta en práctica de proyectos interdisciplinarios. Aquí aparece, por tanto, la codocencia de la que tantos hablamos. También hay que conseguir un currículo del siglo XXI. Tiene que ser un currículo más ligero, adaptable y sincronizado, de manera que permita realizar proyectos. A veces estamos trabajando en lengua y geografía en épocas totalmente diferentes y se puede sincronizar un currículo que nos permita realizar proyectos interdisciplinares con todas las materias. Porque efectivamente el currículo pues, condiciona la labor del profesorado. A los profesores también es muy importante su actitud positiva, capaz de transmitir ilusión a los alumnos, porque los alumnos son espejos, los alumnos reflejan lo que nosotros hacemos en las aulas y reflejan la actitud del profesor. Que se sepa valorar, que sepa valorar los logros alcanzados, porque trabajando por proyectos descubrimos muchas veces capacidades de alumnos que no han salido a la luz nunca. Capacidades creativas, informáticas que tienen nuestros alumnos. El docente tiene que estar formado precisamente a aprovechar estas oportunidades que aporta las TIC en la mejora de la enseñanza y en el trabajo colaborativo. Para ello, nuestro centro pues, tiene portátiles que suben los alumnos a las aulas. Y además ahora, cada grupo tiene un portátil, pero además ahora, al ser centro digital avanzado en la región, el Banco de Libros nos ha permitido hacer una compra individual para cada alumno de una tablet, entonces hemos eliminado los libros de texto y cada uno además pues tiene una tablet, luego tendrían un ordenador por grupo y una tablet todos los alumnos. Debe ser también, tiene que tener también el profesor una mentalidad abierta a los cambios, a ampliar los lugares de aprendizaje. Así, pues, nuestro centro utiliza también otros lugares de otros espacios de aprendizaje. Se utilizan pasillos, patios, aulas, laboratorios, talleres, y las aulas se decoran con las creaciones, las aulas y los pasillos, ¿no? Se decoran con las creaciones de los alumnos y el centro cambia su fisonomía. Eso es muy bonito cuando ves un centro que ha cambiado totalmente con las producciones de los alumnos en los proyectos concretos que están haciendo. Contando con, además, tiene que ser un proyecto que tiene que contar con la realidad, con el mundo real y para darle autenticidad. Por eso los profesores tienen que participar buscando personas externas, personas que ayuden, padres, expertos, y planificar, ¿no?, esa visita. También tiene que estar preparado para una evaluación. Juan Antonio, te voy a cortar un poco. Bueno, pues ya está. Con todo el cariño del mundo. Porque es una exposición pública que termina el proyecto. ¿Sabes qué pasa? Que claro, que no me he dado cuenta. Que te quieres tu centro, está muy bien que salga esto también, ¿no? Que te quieres tu centro. Pero vamos a darle voz también a Bacarcho. ¿Es diferente el liderazgo, este liderazgo, creo que estamos todos de acuerdo, este trabajo por el liderazgo compartido, esta formación para el liderazgo compartido, es la misma para el docente, insisto en esto, que para un equipo directivo? Juan Antonio, ¿tú qué piensas sobre esto? Gracias, Susana. Voy a intentar ser un poquito más breve y así compensar un poco el tiempo que
que a pesar de poner el cronómetro he puesto, pero me parece que no sé resumir. Bien, la verdad es que se ha hecho mucho esfuerzo siempre en la formación del profesorado, pero al equipo directivo yo creo siempre que se le ha formado más bien para tareas administrativas, organizativas, de resolución de conflictos, y no quizá en metodologías activas. Y eso es necesario, porque conlleva muchísimas veces retocar los horarios y retocar el centro y muchos espacios, etcétera, etcétera. Yo lo que veo es que un profesor o varios profesores en un centro no consiguen un verdadero cambio metodológico. Se necesita que este cambio llegue a todos los alumnos. Para que eso sea posible, se necesita el equipo directivo. Es el equipo directivo el que a través del proyecto educativo debe impulsar un verdadero cambio, viendo qué tipo de centro quiere, qué visión tiene de centro, y con esa visión realista de centro, iniciar ese proceso y liderarlo. Y, por tanto, el equipo directivo debe de estar formado en metodologías activas, pero no solamente el equipo directivo, sino también la inspección educativa. La inspección educativa, que debe ser la que también apoye, ponga en contacto a centros con otros centros, o incluso la administración educativa debe de estar también realmente formada en este tipo de metodología. Bien, pues decir que efectivamente la formación de los docentes y la participación en programas de innovación y todo eso es realmente fundamental. Pero yo voy a ser un poco crítico con la formación. Yo he participado en jornadas de formación, en muchas jornadas, en jornadas del profesorado, que luego muchas veces, otras veces no, pero hay muchas veces que el profesor, cuando llega a su centro y se encuentra con la realidad del centro, esto queda en nada. Las buenas intenciones muchas veces quedan en nada, por eso es necesario este equipo directivo. Yo tengo que reconocer que hay muchos profesores que han cambiado su metodología, pero para que esto llegue a todo el centro hay que hacer un verdadero cambio, que es lo que yo creo. Y es el pasar de un profesor pionero a un centro innovador. Ese es el gran cambio. Que no es que tengamos una serie de profesores pioneros, sino que tenemos que tener un centro pionero, un centro innovador. Y para eso todos tienen que tener una formación adecuada. No basta con hacer una ley que anime al cambio, también lo digo, porque la LOMCE ponía énfasis ya en un currículo basado en competencias. Y si no recuerdo incluso la Orden 65 de 2015, ahí hablaba incluso del aprendizaje basado en proyectos y como el más adecuado para eso. Pero ¿cuál fue, a mi juicio, el gran error? Que no se hicieron acciones encaminadas a su puesta en práctica. Esas acciones ahora no debemos de cometer ese error. Tenemos que hacer esas acciones de formación y no abordar esta transformación educativa con miedo. Es necesario de nuestra administración y de nuestro ministerio que no la aborde con miedo, que sea valiente en esta transformación tan necesaria. Construir una red de centros, realmente, crear programas institucionales, de manera que estos programas institucionales formen a los profesores y creen una red de centros innovadores y que tengan ese proceso inicial, un acompañamiento, como hemos dicho aquí, y una valoración también de lo alcanzado. De ahí, por tanto, la inspección y la administración son muy importantes. Y luego, muy importante también lo que veo es que la administración debe de dar un reconocimiento y ayuda al esfuerzo que están realizando tantos centros. No solamente en horas de formación, sino también en dotación material y en dotación humana. Muchas veces no tienen prácticamente ayuda y es desinteresada lo que están haciendo estos docentes. Bueno, y yo con esto he dicho que iba a ser más breve y creo que lo he cumplido. Muchísimas gracias. Y sí, breve e interesantísimo, ¿eh? Yo con cada uno de vosotros ya me quedaría un buen rato hablando, mucho más.